No me puedes predicar a mí de pantalones cuando tú estás en calzoncillos o en ropa interior. Y los niños son muy observadores. Si los niños no ven, número uno, que nosotros tenemos una relación con nuestro padre, ¿cómo vamos a pretender enseñarles a ellos a tenerla? Hola, bienvenidos a otro episodio de La Verdad que Transforma. Gracias por acompañarnos aquí nuevamente en esta cita. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un contenido muy especial. Y atención a los padres, a las madres, porque vamos a hablar de un tema relacionado a la crianza, pero lo vamos a hablar de una manera diferente, porque este es un libro de crianza bastante diferente de los que estamos acostumbrados a ver, leer o escuchar. Para hablar de este libro tengo aquí a Angie, Ángela Peralta, le decimos de cariño Angie. Angie trabaja en Editorial Unilit, ella es directora de ventas, es parte del comité editorial, pero además Angie es mamá de 3 niños, una mamá muy joven, 3 niños que están en diferentes edades. Uno ya está grande, está sirviendo en la Guardia Costera aquí en Estados Unidos, y el otro más chiquito tiene 12 años, 11 años. 11 años, y una niña de 17. Ya les he perdido el Sí. el número. Bienvenida, Angie. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Vamos a hablar de la verdad. Me gustó mucho ese nombre que le hemos puesto al podcast. La verdad Porque es transforma. muy importante hablar de la verdad que transforma, no cualquier verdad, porque hay otras verdades por ahí. Ya. Y bueno, para empezar, yo quiero entrar con una pregunta. Ahora yo mencioné que tú fuiste una mamá muy joven. Yo también fui una mamá muy joven. Y quería preguntarte qué sentiste el primer día que te entregaron ese bebé en tus manos, pero no tanto que te lo entregaron, o bueno, puede ser en la clínica o cuando llegaste con ese bebé a tu casa. ¿Qué dijiste? ¿Qué sentiste en ese momento? Tenías ese bebé, esa gran responsabilidad en tus manos. Pues eso es precisamente lo que sentí. Y yo fui una joven adulta muy atípica. Creo que fui siempre un poquito más madura que los jóvenes de mi generación, precocita, como le dicen, ¿no? Pero recuerdo que cuando yo llegué a mi casa con ese primer bebé, le dije a mi esposo, que me lleva 3 años, también un papá muy joven, papá primerizo, pero yo sentí la carga de una responsabilidad de que esa vida dependía de nosotros. Y le dije, recuerdo, creo que nunca se me va a olvidar, que le dije, ya más nunca vamos a estar solos. Wow. O sea que recuerdo esa carga de responsabilidad que yo sentí. Creo que Carlos, mi esposo, lo compartió conmigo, aunque no hemos hablado al respecto. Pero yo le dije, ya no vamos a estar solos, ahora de aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia, nos toca ver por esta vida. Así es. Y te lo pregunto porque aún así seamos jóvenes o ya estemos siendo madres ya en una edad un poco más madura, cuando nos entregan ese bebé en nuestra mano, sentimos una gran responsabilidad, un gran peso y sobre todo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, cuál es el siguiente paso, verdad? ¿Cuál es el manual para este niño? Y me encanta porque así empieza hablando la autora en este libro como nuestro padre. El subtítulo es ¿Cómo es la paternidad de Dios y por qué es importante en la crianza de nuestros hijos? Y este es un libro de crianza diferente porque muchas veces, precisamente cuando llegan estos hijos a nuestra vida, estamos buscando aprender primero de nuestras mamás, si las tenemos, ¿verdad? O de familiares alrededor y de los libros que nos enseñan cosas impresionantes. Tenemos una cantidad de libros que conocemos como madres cristianas. Hay
muchos libros allá afuera que nos enseñan cosas sobre cómo criar niños de voluntad firme, cómo criar a las Ah, yo niñas. leí esos. Sí, y muchos otros libros que nos enseñan cosas buenas de la psicología, de métodos y cosas para hacer. Em, pero el tema también es que a veces yo recuerdo, por ejemplo, los libros que me he leído y recuerdo aún también los que no me he leído y digo, wow, ya se me pasó esa etapa. Entiendo. Ay, ya no es más adolescente, el no sé qué, los preadolescentes. Y me queda como esa carga, ¿verdad? Porque el tema es que a veces también los libros nos pueden dejar con un poco de muchas cosas que hacer y si hubiese sabido esto y si hubiese sabido aquello. Pero este libro es diferente. La autora Cristina Fox lo plantea la crianza de una manera diferente. Y yo te quiero preguntar, Angie, que tú te leíste este libro. ¿Por qué es diferente este libro? Mira, empiezo por decirte que yo empecé a leer libros de crianza. Me gusta mucho cómo escribe el doctor Dobson. Un poquito tarde, o sea, no empecé desde que mi hijo, el primero, estaba recién nacido. Empecé cuando empecé a ver la necesidad de formar ese carácter. Como tú mencionaste, yo tengo tres con personalidades distintas, con caracteres distintos, voluntades firmes. Entonces sentí la necesidad de aprender, Dios mío, cómo yo lidio con este niño o con esta niña, porque también tengo de los dos Ujú. géneros, ¿no? Tengo niño y niña. Y descubrí algo que Cristina menciona en el libro, pero ya yo me había dado cuenta hace muchos años, así que creo que Lo es reafirma, lo importante confirma. destacar que ella lo reafirma y que la necesidad sigue. Y es que para tú aprender a ser un papá a la manera de Dios, según dice la Biblia o los principios bíblicos, tú tienes que primero verte Wow. como hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Primero como Dios, pero luego quién es Dios como Padre. Y cuando tú entiendes eso, eh, la cosa se facilita un poquito, entra lo que es la gracia, que la de Dios es ilimitada para nosotros, pero a veces la nuestra para nuestros hijos no es Así ilimitada. es. Entonces, entran distintos factores que tienen que ver con la crianza y tú bien sabes, como dijiste, tú fuiste mamá bien joven y yo también. El grado de madurez, yo recuerdo que hace un par de años a mi hijo mayor, Samuel, yo le pedí perdón, le dije, hijo, yo te pido perdón porque a ti en particular de los tres te tocó la versión más verde o inmadura de tu mamá. Así que Sí. yo te pido perdón, aunque nunca hubo maltrato ni nada de eso. Al yo entender con el amor y con la gracia y la misericordia que el Señor me trata a mí, que soy bastante cabeza dura como hija, que me faltó aplicarle eso a él, tal vez, más que a sus hermanos. Así es, sí, cuando nos ponemos en el lugar de ellos y no sé si te ha pasado que dices, a ver, espérate, ¿yo qué estaba haciendo a esa edad? No, yo estaba peor. Pero eso no se lo podemos decir a él. Claro, entonces, okey, déjame tener misericordia y ver cómo Dios me rescató y Dios me sacó. Entonces viene esa esperanza, okey, entonces tú también lo vas a hacer con mis hijos, tú también lo vas a hacer, tú me vas a dar a mí esa paciencia también para trabajarlo con mis Claro. hijos. Pero como dice Cristina, y recomiendo la lectura de este libro para que los padres lo examinen desde esa perspectiva, como nuestro padre. Como nuestro padre hace todo, como ama, como perdona, como tiene paciencia. Creo que es muy importante y yo he aprendido a lo largo de los casi 20 años que tengo siendo mamá, eh, que la relación interpersonal más compleja que nosotros como seres humanos manejamos, a veces podemos pensar, oh, es la matrimonial con tu cónyuge. No, es la de los padres con los hijos.
¿Por qué? Porque es donde tenemos que imitar a Dios en diferentes facetas, pero es donde, no sé si alguna vez han pensado, tú que me estás escuchando, que tú amas a esa persona antes de conocerla. Ese no es el caso con tu cónyuge, ¿verdad? Tú lo conoces o la conoces, se van Te gana tu amor. enamorando. Exacto, pero los hijos los amamos aún antes de conocerlos, como dice la Biblia, que Dios nos ama a nosotros o nos amó antes de la fundación del mundo. Yo he mencionado muchas veces en los talleres o cuando me toca visitar a nuestros distribuidores como parte de mi trabajo. Si a mí como mamá me pidiera quien fuese que yo entregara a uno de mis hijos para yo salvar el mundo, estamos fritos todos porque yo no los entrego. Sin No, embargo, Dios hizo eso, ¿no? así es, Dios lo hizo con su Hijo Jesús. ¿Te está gustando el contenido de La Verdad que Transforma? Pues tenemos mucho más que puedes recibir gratuitamente en tu correo electrónico a través de nuestros boletines mensuales. Entérate de primera mano del lanzamiento de libros y Biblias que te ayudarán a ti y a tu familia en cada área del crecimiento espiritual. Entra a editorialunilit.com y suscríbete a nuestro boletín mensual. Únete a una comunidad de personas que, como tú, buscan crecer y conectar para tener vidas transformadas. Como madres cristianas, bueno, yo conocí al Señor como en la adolescencia y cuando ya tuve mi primera hija, que la tuve a los 19 años, eso me acercó mucho a Dios. Y como tú dices, también lo mismo, ¿verdad? Pagó mi hija pagó mucho la inmadurez, pero también hubo una búsqueda en ese momento de conocer, aprender más, porque estaba, como esto me conectó mucho más con Dios, con la iglesia, yo empecé a buscar formas de ser una mejor mamá. Y entonces ahí es donde vienen todos los libros, tengo varios libros, pero también en la Biblia a veces queremos encontrar, ¿verdad? Porque tenemos muchas dudas como madres y esto va en todas las etapas, desde el momento en que están, por ejemplo, esa pregunta la he escuchado mucho. ¿Cuándo es el momento de sacar a tu hijo del cuarto? Cuando están chiquitos, ¿verdad? Los tienes ahí cerquita porque necesitas escucharlo, porque se levanta varias veces en la noche, pero ¿cuándo es el momento de poner ese bebé ya en una cama, en un cuarto a dormir? ¿Se debe dejar llorar o no se debe dejar llorar? Eh, ¿Qué pasa cuando están creciendo y de pronto, no sé, un niño le está molestando en el colegio? ¿Qué le debo enseñar a mi hijo? ¿A qué edad le debo dar un teléfono? Porque se la están dando ya a 7 años, 8 años. ¿A qué hora le tengo que dar un teléfono? ¿A qué edad lo dejo tener novia? ¿O a qué edad lo dejo salir solo por primera vez a una fiesta o algo? Entonces, todas esas preguntas, como madres cristianas, queremos ir a la Biblia y que nos diga en Primera de Corintios 13:1, si mi hijo no quiere comer pollito y le puedo dar otra cosa y que me responda, ¿verdad? Pero la Biblia no es así. ¿Cuál es el problema según la autora Angie, de ver la Biblia de esa forma, de querer ver la Biblia sí, como de esa manera, de que sea como un manual de instrucciones? Bueno, yo creo que aplica para todos, no solo para la crianza de los hijos, sino en el matrimonio, en tu vida, en tus finanzas, para la vida cristiana integral, ¿no? Cuando tú vas a la Biblia a buscar una respuesta a una problemática o a una situación, tú quieres que la Biblia te diga qué hacer con aquella persona o con la... Y la Biblia es un espejo. Entonces, lo que la Biblia te va a decir es primero que tienes que hacer tú contigo. Ujú. Entonces, en cuanto a la crianza, ok, no mires lo que tienes que hacer con tus hijos, sino mira qué tienes que hacer tú como hijo de Dios, como Así es. hija de Dios. Y cuando tú te veas bajo esa luz, entonces la respuesta, así como por arte de magia, te llega de entonces lo que tienes que hacer con tus hijos. Y eso es lo que dice Cristina
En el en el libro. libro. Me gusta mucho que ella apunta siempre a verte como nuestro Padre nos ve, ¿no? Ujú. Creo que fue muy acertado al escoger ese título, porque bajo esa frase, como nuestro Padre, caben muchas respuestas a muchas interrogantes. O sea que lo que sí podemos encontrar en la Biblia es quién es el Padre y cómo somos nosotros, cómo estamos hechos a su imagen y cómo esta relación forma todo lo demás. Y si ves, va desde la raíz, porque decía la autora que muchas mujeres en sus conferencias se le acercaban a preguntarle cosas muy específicas o se acercaban y entonces ella empezaba a hablarles de esto, pero decían, no, 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 es que yo necesito la solución para este problema específico que me está pasando. Y ella decía, no quieren ver el panorama completo, que a veces es mucho más, am, de más ayuda entender esta relación, que de pronto yo te resuelva ya y te diga cuál es la solución para que tu hijo no llore más o algo así. Claro, pero no todos los niños como nosotros los adultos. Yo estoy segura que a mí me gusta, yo soy muy visual y uso muy mi imaginación mucho, y yo me imagino mira, en mi cerebro el Señor habla, yo soy dominicana, habla en dominicano. No sé si a ti te pasa que habla en colombiano. No, a mí me Pero yo me imagino que el Señor desde su trono a veces me está mirando y me dice, pero yo no te dije a ti que esto se hace así o asá, o tú sabes. sí, sí, sí. Entonces, aprender nosotros primero a vernos, que hay una diferencia entre ser una simple creación de Dios, cuando pasamos a ser sus hijos. Ahora pasamos a ser coherederos con Cristo, dice la palabra. Ujú. Ahí la dinámica cambia, y es lo mismo que nosotros debemos adoptar con nuestros hijos. No es que nunca los vemos como que son nuestros, pero ¿cómo los tratamos? ¿Cuál es la visión, la visión amplia o a largo plazo? Nosotros tenemos la tarea de instruirlos, como bien dice la palabra, al niño en el camino, para que cuando crezca, con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, si tu hijo no sabe quién él o ella es para Dios, qué dice Dios sobre ellos, entonces ellos van a adoptar cualquier verdad que consigan por ahí fuera, que es lo que está pasando hoy en día en la sociedad y en el mundo. Así es. Quiero leer aquí en el libro una parte que habla sobre lo que estamos diciendo, una frase que dice, bueno, primero dice, la Biblia no es una guía paso a paso para vivir la vida, es la historia de la redención de Dios para su pueblo. Y después dice, la palabra de Dios tiene cosas que enseñarnos como padres. Quizá la Biblia no conteste el cómo, pero sí nos da el quién. La palabra de Dios nos enseña quién es Él y quiénes somos nosotros, y ambas verdades producen un impacto significativo en nuestra manera de criar a nuestros hijos. Y aquí quisiera que habláramos de eso, cómo el ser un buen padre impacta, por ejemplo, no solamente la vida de nuestros hijos, sino su relación con Dios. Pues claro, si nuestros hijos, hay un refrán que usan mucho en mi país, no sé si tú lo has escuchado, que dice, tú no me puedes predicar a mí de pantalones cuando tú estás en calzoncillos o en ropa interior, Ujú. ¿verdad? Y los niños son muy observadores, aunque nosotros pensemos que ellos no entienden todo, pero hay cosas que tal vez tú no tienes que entender, pero si lo ves, si estás viendo un ejemplo, eso es lo que tú vas a tratar de imitar. Así es. Entonces, si los niños no ven, número uno, que nosotros tenemos una relación con nuestro padre, ¿cómo vamos a pretender enseñarles a ellos a tenerla? Sí. Y yo creo que es muy importante cuando nosotros tenemos una relación con Dios, se tiene que producir un cambio en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. Por eso la palabra habla de los frutos Ujú. del Espíritu. Y yo recuerdo que cuando yo empecé, de verdad que me senté a leer la palabra, que tenía esa hambre de aprender,
que yo leí sobre los frutos del Espíritu en Gálatas, yo recuerdo como hija terrenal o natural, que yo dije, wow, me doy cuenta que mi mamá, que fue una mujer de fe toda su vida, mi mamá posee todos los frutos de los que habla Gálatas 5. ¿Pero por qué? Porque caminaba con Dios. Entonces, La palabra. tal vez a lo largo de mi crianza, yo no estaba pendiente de eso, de, ay, mi mamá es amorosa o mi mamá es paciente. Pero cuando yo leí eso en la palabra, la primera persona que llegó a mi mente que poseía todos los frutos del Espíritu fue mi mamá. Entonces, para contestar tu pregunta, el impacto que tiene eso en la vida de nuestros hijos, tal vez no los vamos a ver de inmediato, o tal vez nunca los veamos, pero por esa razón no dejemos de dar ese buen ejemplo. De proyectar al Padre, pero claro, primero tenemos que ser hijos, aprender a recibir su gracia, aprender a recibir su amor, acercarnos a la palabra. Siempre terminamos aquí en La Verdad que Transforma, siempre terminamos hablando de lo mismo porque es la única fórmula y es la palabra de Dios. Nuestra cercanía con la palabra de Dios nos forma para ser buenos padres, para ser buenos empleados, para ser buenas personas y para tener buenas relaciones. Entonces, ahora que decías eso, yo también recordaba mucho que mi padre también fue cristiano, mis padres fueron cristianos desde que yo era adolescente, no desde el nacimiento, pero sí desde la adolescencia. Y hay muchas cosas que yo recuerdo de ellos, pero sobre todo las que hacían. Mi padre se levantaba muy temprano a orar y yo recuerdo eso así, porque yo me levantaba de pronto al baño a las 3 de la mañana y era, ay, estaba ahí arrodillado orando y, ok, ya, no es un fantasma. El servicio que expresaba en la iglesia es algo que él nunca me dijo necesariamente tienes que servir o tienes que ayudar, sino que yo lo veía y eso quedó en mi mente. Entonces ahora yo lo aplico de una manera muy fácil y también pienso en que las características de Dios, de que Dios es así, ¿verdad? Dios es generoso, de que Dios es bueno, es servicial y eso tiene un impacto mayor de lo que nosotros podemos imaginar, el ejemplo. Con esto también, bueno, la autora habla acerca de que nosotros además somos las personas más cercanas a nuestros hijos, o sea, lo que ellos más van a ver. Y por eso es tan importante también, aunque digamos que lo puedan recibir también de un maestro o de otras personas afuera, como padres necesitamos ser ese primer ejemplo. Sí, yo creo que también nosotros se nos olvida que nuestros hijos son hijos de Dios también. ¿Listo para llevar tu crecimiento espiritual al siguiente nivel? Te invitamos a visitar editorialunilit.com. Allí encontrarás recursos para desarrollar tu ministerio, mejorar tus relaciones y alcanzar tus metas espirituales más profundas. Y no te quedes fuera de la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir la inspiración diaria que tanto necesitas. Conéctate con nuestra comunidad y permite que la verdad de Dios transforme tu vida. A veces pensamos que son solo nuestros, pero ellos son hijos de Dios también. Y nosotros debemos siempre apuntarlos a su Padre Celestial, que creo que ella lo menciona también en el libro, porque, y para los esposos también, yo escuché una vez en una conferencia en la que participé que los esposos, los hombres, deben de pensar en sus esposas como hijas de Dios. Entonces, en algún momento tú vas a tener que rendirle cuentas a ese papá. A tu suegro. Al suegro. Al suegro, sí. Entonces, se complica la cosa. Pero lejos de Dios no hay nada bueno, Adriana. Y creo que algo muy importante que debemos enseñar a nuestros hijos o adoptar en nuestra crianza es eso,
que ellos sepan que lejos de su padre no hay nada bueno, pero que cerca de él está todo, que él es todo. Así es, me gusta mucho eso que dijiste acerca de que nuestros hijos también son hijos de Dios, porque nos quita también un peso, ¿no? Como de encima, como que sabemos que el Señor también va a tratar con ellos, que así como nos amó a nosotros y nos, como decía ahora anteriormente, nos ha rescatado, nos ha librado, nos ha puesto sobre la roca, asimismo también lo va a hacer y va a encontrar esa forma, aún en medio de que nosotros no hayamos sido el mejor ejemplo, que también aquí es bueno dejar, esto no es para culpa ni para, wow, ya se me pasó el tiempo, ya no hay nada que hacer. Mis hijos, por ejemplo, ya están prácticamente adultos, bueno, ya están adultos, dos, y tengo uno más pequeño. Y cuando pienso en esos errores, lo que digo, bueno, va a pasar como pasó conmigo también, porque mis papás fueron cristianos, pero no fueron perfectos. Y es que muchas cosas yo las aprendí ya después, sola, personalmente, con el Señor, o la aprendí de personas que Dios puso a mi alrededor, que tenían una relación tan bonita con Dios. Por ejemplo, yo tenía una relación de mucha culpa a veces, y me encontraba con personas en ciertas conversaciones y realmente sentían a Dios como padre. Primero, como, mira, algo que yo me descubrí era que yo, y lo sentía mucho en la relación con mis padres, es que yo a mis papás no les pedía cosas, porque pues nosotros teníamos una situación económica normal, pero no era súper, o sea, mis papás trabajaban bastante duro y yo me acuerdo que yo tal vez quería algo, pero yo no lo pedía. Y esa es una de las cosas que muchas veces nosotros venimos con ese estilo de crianza y después vamos y de esa misma forma somos con nuestro Padre Celestial. Entonces queremos algo, pero No te atreves a no me pedir. atrevo sabiendo que Él es el rey, el dueño de todo, pero no lo tengo en ese concepto. Y me di cuenta de eso y tal vez, no sé, si con alguien que expresó abiertamente lo que quería pedirle a Dios y yo dije, wow, yo no hago eso, tengo que ver a Dios de una manera diferente. Sí, mira, dos cosas de ese punto de que tal vez se nos pasó el tiempo. El tiempo nunca se nos pasa porque tú nunca vas a dejar de ser el padre o la madre de ese hijo. Yo pienso que es importante, sobre todo a los hijos que ya son mayores, que ya no están bajo tu cuidado o dependiendo de ti. Una cosa, esto es para los que están con el nido vaciándosele como a nosotras. Como nosotras, sí. Aprender a entregarle tu hijo a Dios como padre. Como dice la palabra, cuando el Señor le habló a Agar, el Señor tiene cuidado, Él escucha al muchacho. Entonces, para que tú tengas paz y puedas dormir de noche, entrégaselo al Señor, que Él lo va a cuidar mejor que tú. Y lo otro es enseñarles que siempre puedes seguir aprendiendo de la manera celestial, si así se le puede decir. Es mentira eso que dice el refrán de que nadie aprende en cabeza ajena. Sí se puede aprender, porque para eso está la Biblia. Que no quieras es otra cosa. Yo prefiero seguir aprendiendo de la forma que Dios quiere que yo aprenda, sin que me pasen las cosas malas, por así decirle, o sin darme los golpes de golpe en la cabeza, que no prestar atención o no aprender lo que Él nos quiere enseñar. Y eso nos toca también con los hijos, darle el buen consejo y que primero Dios se lleven de la sabiduría. Pero asimismo es como el Padre quiere que nosotros lo hagamos. O sea, ellos nunca dejan de ser nuestros hijos, como nosotros nunca dejamos de ser hijos de Dios Dios. de Dios. Qué lindo. Bueno, estas enseñanzas son parte de este libro, como nuestro Padre. Por eso es un libro diferente de crianza. Si ven, no hemos hablado acerca de los métodos eficaces para... Ni paso 1, ni 2, ni 3. Ya. Pero es muy especial precisamente por eso, porque va a la raíz de la relación entre Dios
Padre y nosotros sus hijos. Y es muy interesante poder entrar aquí y aprender un poco más de cómo reflejando, siendo buenos hijos, siendo hijos de Dios y buenos hijos de Dios, podemos asimismo aprender a ser, experimentando su paternidad, podemos dar de eso a nuestros hijos. No sé, Angie, si quieres agregar algo más, algún otro comentario del libro. No, solamente que lean el libro para que el Señor les hable a través de él. Yo pienso que Dios sigue inspirando a hombres y mujeres a escribir mensajes como estos para ayudar a su pueblo. Entonces, que tomen advantage, ¿cómo se dice advantage? Ventaja. Ventaja de esos recursos. Vamos a encontrar en el libro, como por ejemplo, aprender de Dios en la forma en que Dios, de su carácter, en la forma en cómo Dios es coherente. Entonces, ese capítulo es muy interesante. Sí. Porque muchas veces decimos algo, pero no somos coherentes. O lo hacemos con uno y no con el otro. Uh-huh. Sí. Los límites también, Dios nos enseña límites. Entonces, ese tema siempre está ahí, el tema de los límites con nuestros hijos, pues vamos a aprender límites desde la paternidad de Dios, cómo Dios nos enseña, nos instruye. La disciplina también es parte de aquí, de un capítulo. La paciencia y bueno, y al final dice Dios ama a sus hijos y los dejo con una frase que dice, necesitamos una visión más amplia de nuestro Padre Celestial, como tú dices ahora, la palabra celestial es especial, es diferente, es como por encima de, a medida que tus hijos tengan tu visión elevada de Dios, una visión elevada de Dios, comenzarán a vivir como los portadores de la imagen para lo que Él los creó. Claro, enseñemos a nuestros hijos y aprendamos nosotros a ser embajadores del reino de nuestro Padre, que se sientan propietarios de eso, porque Jesús fue a la cruz para hacernos eso, coherederos. Así que se tiene que sentir a quien yo represento, a mi Padre Celestial. Y me gusta esa palabra, que seamos embajadores. Embajadores, no importa que tu hijo está chiquito o grande, o que no, ya es como tú decías ahora, no, ya está muy grande. Yo tengo hijos grandes y a mí me sirvió para aplicarlo también. Recuerden que estamos también en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, a la Editorial Unilit, Facebook, TikTok, YouTube Shorts, LinkedIn. No hay excusa. Nos pueden encontrar en todas partes. En todas partes, con contenidos como este y con muchos otros libros recomendados. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Angie. Gracias. Por estar en este episodio de La Verdad que Transforma. No, ha sido un placer. Nos vemos.